Buen día compañeros, somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala para el curso de NIF 2 y en este día les vamos a hablar un poco sobre lo que es la NIF número 12 de impuesto a las ganancias. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de impuestos a las ganancias. ¿Qué es un impuesto a las ganancias? Es un impuesto que grava la utilidad de las personas, empresas u otras entidades legales. Principales problemas al contabilizar el impuesto a las ganancias. 1. Recuperación en el futuro de los impuestos en libros de activos y pasivos. 2. Transacciones y otros sucesos corrientes que han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. Alcance. Esta norma no aborda la contabilización de las subvenciones del gobierno, véase la NIC 20, ni de los créditos fiscales por inversiones. Sin embargo, la norma se ocupa de la contabilización de las diferencias temporarias que pueden derivarse de tales subvenciones o deducciones fiscales. Definiciones. Esta norma cuenta con 6 definiciones. Ganancia contable es la ganancia neta o la pérdida del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. Ganancia fiscal o pérdida fiscal es la ganancia o pérdida de un periodo calculado de acuerdo con las reglas establecidas por autoridades fiscales. Gastos o ingresos por el impuesto a las ganancias es el importe total al determinar las ganancias o pérdida neta del periodo contenido tanto en el impuesto corriente como en el diferido. Impuesto corriente es la cantidad a pagar o a recuperar por el importe a las ganancias relativo a la ganancia o pérdida fiscal del periodo. Reconocimiento de un activo o un pasivo por impuesto diferido. Tenemos las diferencias temporarias que nos especifica la norma, que cuando vamos a reconocer un pasivo dentro de nuestro balance de situación financiera de naturaleza fiscal, cuando este surja por una diferencia temporaria imponible. También tenemos en la combinación de negocios, y en este caso pues se dan esas diferencias cuando las bases fiscales de los activos adquiridos y de los pasivos asumidos no se modifican cuando existe una combinación de negocios. También tenemos los activos contabilizados al valor razonable, pues en este caso cuando existe una revaluación o otra reexpresión del valor del activo, pues como sabemos va a ir a impactar a la pérdida o la ganancia del periodo fiscal. En este caso la norma nos dice, bueno, ajuste, pero no se va a dar ninguna diferencia temporaria. De igual manera tenemos en la plusvalía y en el reconocimiento de activo y un pasivo, pues que se puede dar en las diferencias temporarias. Diferencias temporarias deducibles. Reconoceremos un activo por impuestos diferidos dentro de nuestro balance de situación financiera cuando se den diferencias temporarias deducibles. También tenemos que tomar en cuenta que la entidad siempre tiene que tener ganancias contra las cuales tiene que ir a rebajar dichas diferencias. Como por ejemplo tenemos los costos de beneficios por retiro. En este caso pues se deducen, ¿verdad?, de la ganancia del periodo cuando se reciben los servicios de estos empleados. También se da en una plusvalía, en este caso pues cuando el valor en libros de la plusvalía por una combinación de negocios es menor a su base imponible. Pérdidas o créditos fiscales no utilizados. En este caso la norma nos dice que podemos reconocer un activo dentro de nuestro balance de situación financiera por impuestos diferidos siempre y cuando estos se puedan compensar tanto con ganancias de periodos posteriores o bien con aquellas pérdidas o créditos fiscales no utilizados. Reconsideración de activos diferidos por impuestos no reconocidos. Bajo la línea de que la entidad tenga la posibilidad de poder deducir sus pérdidas fiscales o que éstas aún no se encuentren cerca de su plazo de vencimiento, la entidad puede evaluar la posibilidad de que éstas en un futuro puedan compensarse. Y por ejemplo, podemos mencionar que si la entidad evalúa la probabilidad
que las ventas se comiencen a aumentar y estas comiencen a generar ganancias y que en un futuro próximo es posible poder compensar esas pérdidas fiscales, entonces la entidad puede reconocer un activo por impuesto diferido como consecuencia de las pérdidas fiscales que tiene. Operaciones con partes relacionadas. Recordemos que las entidades pueden tener relaciones con partes relacionales, tales como subsidiarias, negocios conjuntos, controladoras, subsidiarias, asociadas, entre otras, y a través de eso pueden existir diferencias temporarias, las cuales se pueden dar principalmente por tres causas. 1. Por las ganancias no distribuidas. 2. Por las diferencias de tasas de cambio cuando éstas estén en diferentes países. Y 3. Por la diferencia en el valor de las inversiones que puedan sufrir cambios por los valores de mercado. Medición. Los pasivos y activos corrientes de tipo fiscal, ya sean del periodo corriente o del periodo anterior, se deben medir según lo que se espere o las cantidades que se espera recuperar o pagar de la autoridad fiscal. En este caso sería la SAT, siempre y cuando tomando en cuenta las normativas y tasas vigentes, ya sean aprobadas o estén parcialmente aprobadas. Los activos y pasivos por impuestos diferidos deberán medirse con las tasas impositivas que se espera estarán vigentes en el periodo en el que se van a liquidar, basándose siempre en las tasas impositivas y leyes fiscales que estén vigentes o aprobadas al final del periodo al que se está presentando. La medición de los pasivos e impuestos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivan de la forma en que la entidad espera liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos. Los activos y pasivos por impuestos diferidos no deben ser descontados, ya que para una evaluación fiable del importe que se descontó, se exigiría plantear una distribución de las diferencias temporarias. En la mayoría de casos esto es impracticable y por esta razón resulta inapropiado exigir una devolución o un descuento de activos o pasivos por impuestos diferidos. El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe ser sometido a revisión al final de cada periodo sobre el que se informa. La entidad debe reducir el importe del saldo de activo de impuestos diferidos en la medida que estime que probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal o crédito fiscal a su. Reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos. La contabilización de los efectos fiscales, tanto en el periodo corriente como los diferidos para periodos posteriores de una determinada transacción o suceso económico, debe realizarse de forma coherente según el registro. Y para ello tenemos dos tipos de partidas. Uno son las partidas reconocidas en el resultado. El impuesto diferido o el impuesto corriente se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo, excepto cuando surjan directamente del otro resultado integral o de patrimonio o cuando sea por combinaciones de negocios. Y las partidas reconocidas fuera del resultado, los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse fuera del resultado. Cuando surgen directamente del otro resultado integral se reconocen en el resultado integral y cuando surgen directamente de patrimonio se reconocen en patrimonio. Impuestos diferidos que surgen de una combinación de negocios. Una entidad reconocerá los beneficios por impuestos diferidos adquiridos que aparezcan entre la combinación de negocios de la siguiente manera. 1. Los beneficios por impuestos diferidos de la adquirida reconocidos dentro del periodo de medición que procedan de nueva información sobre hechos y circunstancias que existían a la fecha de adquisición deberán aplicarse para reducir el importe en libros de cualquier plusvalía relacionada con esa adquisición. La segunda es que cualquier otro beneficio por impuesto diferido adquirido que se realice debe reconocerse en el resultado o, si esta norma lo requiere, fuera del resultado. Impuestos corrientes y diferidos surgidos de pagos basados en acciones. En algunas jurisdicciones fiscales la entidad puede obtener una deducción fiscal asociada con una remuneración pagada en forma de acciones, en opciones de acciones o en otros instrumentos de patrimonio propios de la entidad, y el importe de esa deducción fiscal podría diferir el gasto de la remuneración asociada acumulada y podría surgir en el periodo posterior.
Prosiguiendo con la presentación, tenemos las compensaciones. En las compensaciones existen dos formas o dos tipos, en los cuales nos dice que una entidad compensará los activos por impuestos corrientes y pasivos corrientes si, solo si la entidad tiene el derecho exigible de compensar o importes reconocidos, o si tiene la intención de liquidar el importe neto o del valor del activo. Así también tenemos una entidad debe de compensar los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos si, solo si, tiene el reconocimiento legal, el derecho de recompensar los activos corrientes por impuestos contra pasivos corrientes con impuestos. Asimismo, tenemos los gastos por impuesto a las ganancias. En ese existen dos formas. Tenemos los gastos por impuestos a las ganancias relativas o a las ganancias pérdidas de las actividades ordinarias, en los cuales nos dice que el resultado del periodo procedente de las actividades ordinarias van a ser presentadas en el resultado integral. Ahora, las diferencias de cambio de los activos o pasivos por impuestos diferidos nos dice que el reconocimiento de los ingresos o gastos de ciertas diferencias de cambio van a ser específicas y se van a presentar en un estado de resultado integral. Y por último tenemos la información a revelar, en los cuales nos dicen que los componentes principales de los gastos por impuesto a las ganancias relativas por separado en los estados financieros está, un ejemplo, el importe del gasto o ingreso por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión de diferencias temporales. La otra forma es una entidad debe de revelar el importe del activo por impuestos diferidos si por naturaleza de la evidencia que apoya el reconocimiento. Cuando la realización del activo por impuesto a los impuestos diferidos dependen de las ganancias fiscales futuras encima de las ganancias sugeridas de la reversión de sus diferencias. Parte legal. Es necesario recordar de que gran parte de las diferencias temporarias mencionadas en la norma, estas surgen a raíz de las diferencias que existen entre la base fiscal de los activos o pasivos que se tengan reconocidos en los balances de situación financiera versus la base financiera, que en este caso podríamos decir los requerimientos realizados por las NIF. Es por ello de que se ve la necesidad y lo que comúnmente se le conoce como el ISR diferido, el cual en algún momento puede ser activo o en algún momento también puede ser pasivo, dependiendo de la situación que se encuentre la evaluación. Por ejemplo, puede darse una diferencia temporaria en el cual es necesario reconocer un ISR diferido al momento de reconocer la depreciación, o mejor dicho, por el tiempo en que se piensa depreciar un activo. Fiscalmente podríamos decir que este puede ser depreciado a un 20%, lo cual nos indica una vida útil de 5 años, pero financieramente podría tener una vida de 10 años, es decir, la depreciación bajo línea recta será del 10%, y es ahí donde surge una diferencia, la cual durante la vida de los 10 años de una manera se compensará tanto en la base fiscal como en la base financiera.